El día de hoy estamos aquí para presenciar un tema muy importante que él nos va a compartir, que tiene que ver con el manejo médico homeopático del paciente que vive con diabetes. Entonces, démosle la bienvenida al doctor Héctor Eloy Cano. Muchísimas gracias, doctor Héctor. Te cedo el uso de la voz y de la pantalla. Muy bien, bueno, pues muchas gracias. Doctor Antonio, muchas gracias por su presentación. Agradezco mucho la invitación que me han realizado y bueno, también saludar y agradecer a todos los que están presentes en este momento. Bueno, pues vamos a abordar un tema amplio, pero muy importante y en este aspecto vamos a hacerlo desde un punto de vista médico homeopático. Ante un padecimiento, si hablamos como enfermedad, pues es que es muy común, y que pues no solamente a veces está solito, viene acompañado de algunas otras complicaciones. Entonces vamos a hablar de esta situación pandémica también, como es la diabetes. Voy a hablarles un poquito aquí sobre también lo que es, déjame ver si creo que no cambia. Ahí está. Muy bien. Entonces, sabemos que la diabetes es una alteración que se da de manera metabólica. Son diferentes trastornos que están entre sí manifestándose, de tal manera que podemos considerar la diabetes como una enfermedad sistémica, crónica y sobre todo degenerativa. Nosotros sabemos que gradualmente empieza a haber alteraciones corporales en diferentes órganos y sistemas conforme va avanzando este padecimiento en cuanto a la evolución o la historia natural de la enfermedad. Es compleja, multifactorial, lo que genera precisamente un abordaje también complicado, pero se puede llevar a cabo. Es progresiva y un factor común en la diabetes, porque sabemos que hay diferentes tipos de diabetes. Bueno, el factor común es la hiperglicemia, ese aumento de glucosa en sangre, ¿sí? Generado por una alteración en la homeostasis, ¿no? En ese equilibrio que nosotros tenemos fisiológicamente, se ve alterado por diferentes situaciones. Y algo que está presente en esta situación son los efectos tanto en la secreción y o la acción de la insulina. Entonces, todo esto en conjunto nos da manifestaciones, tanto clínicas por síntomas, signos, pero también hay periodos subclínicos donde no son tan evidentes estos signos y síntomas, ¿no? Pero el factor común, como les comento y pueden ver ustedes aquí en la presentación, pues es la hiperglicemia. De tal manera que nosotros pues debemos tener este concepto muy bien claro de la hiperglicemia y qué es lo que sucede cuando existe esta situación en un organismo, no en una persona que está manifestando este padecimiento. Sabemos entonces que existen diferentes factores de riesgo, como le he mencionado, para que se genere o en la génesis de este padecimiento. Como pueden ver ustedes en la imagen, la falta de ejercicio que conocemos como sedentarismo, y que por cierto los mexicanos ocupamos los primeros lugares en esta situación. O sea, estamos en el top 5, ¿no? En los primeros 5 lugares en el mundo de sedentarismo. Y no se diga más en esta pandemia, aumentó el sedentarismo. Entonces, ese es un factor que está presente, es un factor modificable, claro, pero sí está muy presente en esta situación. Si esto lo combinamos con una alimentación poco saludable, que también nosotros estamos en los primeros lugares en el mundo de una alimentación inadecuada, desde el punto de vista de la calidad del alimento, pues va a generar entonces un aumento o un mayor depósito de grasa abdominal o visceral, lo que conlleva o que está muy relacionado con mayor resistencia a la insulina. A mayor grasa abdominal o a mayor grasa visceral que yo tenga, mayor grado de resistencia a la insulina. Tengo ese factor de riesgo presente. Entonces también nosotros tenemos que estar tomándolo muy en cuenta para el manejo de nuestros pacientes. No se diga sobrepeso y obesidad, ¿no? Sabemos que también estamos ahí peleando con Estados Unidos por el primer lugar en estos dos rubros, ¿no? De sobrepeso y obesidad. Y sabemos que entonces estas dos entidades clínicas está correlacionada directamente con diabetes mellitus tipo 2 hasta en un 80%.
Entonces también aquí la situación se va complicando desde ese punto de vista, ¿no? Y si le agregamos que nuestros antecedentes heredofamiliares, algunos de nuestros padres padecen diabetes, pues se incrementa el riesgo. Estos son factores no modificables porque ya nosotros lo traemos, pero no necesariamente en un momento dado se tiene que desarrollar el padecimiento si es que nos cuidamos, ¿no? Si no cuidamos los otros factores, pues obviamente con mayor facilidad eso se va a desencadenar. Y si en el caso de que nuestros papás, padre y madre, los dos padezcan diabetes, pues aumenta el doble de riesgo para padecerlo. Entonces, la verdad es que sí, estamos en un panorama, una situación que debemos manejar con adecuadamente, no dejarlo o dejarlo pasar por alto, hay que manejarlo adecuadamente. Con respecto a las estadísticas, como pueden ver ustedes aquí en la imagen, a través de la Organización Panamericana de la Salud, la OMS nos dice que de estos padecimientos, hablando de la diabetes, lo que se presenta con mayor frecuencia es la diabetes tipo 2, hasta en un 95% en el continente americano, ¿sí? Como lo mencionan ellos, en las Américas. El otro 5% es de otro tipo de diabetes. Ahí, por ejemplo, podemos tener a la diabetes tipo 1, la que conocemos como insulino dependiente o insulino requiriente, ¿sí? Pero la más común que probablemente nosotros encontremos en nuestro consultorio, pues va a ser diabetes tipo 2, no exceptuando las demás, porque también nos llegan todo este tipo de situaciones. Y aún más hablando de la estadística, en todo el continente americano, el 30 al 40% de las personas con diabetes están sin diagnosticar. O sea, hay un subregistro, del que ya sabemos, hay un subregistro de un 30 o 40% de personas que la padecen, pero no están diagnosticadas. Y si agregamos este dato, aparte todavía de los que ya están diagnosticados, pacientes que tienen esta enfermedad, este padecimiento, el 50 al 70% de ellos no están controlados. Entonces, realmente sí es una situación que debemos tomar en cuenta para el manejo con nuestros pacientes, ¿no? Bien, ahora, en esta imagen voy a mostrar de manera muy puntual lo que se refiere a la etapatogenia de la diabetes, donde de inicio podemos ver que hay factores que he comentado ahorita que son de riesgo. El punto es que están presentes y están persistentes, o sea, siguen ahí. Si esto está presente, como lo comenté, en un organismo, pues entonces, como consecuencia, va a haber una homeostasis alterada de la glucosa. Se rebasan esos mecanismos compensatorios, mecanismos de homeostasis fisiológicos, metabólicos, de tal manera que empieza a resultar en una hiperglicemia, un aumento de glucosa en sangre. ¿Sí? Normalmente la hiperglicemia ya se empieza a considerar por arriba de 126 miligramos por decilitro. Y hay un defecto en la secreción y acción de la insulina. De tal manera que cuando este proceso se está dando de hiperglicemia, lleva cierto tiempo, ¿no? Va generando, se va gestando, es común que entonces no existan muchos signos o síntomas. Por eso es que se considera como una enfermedad silenciosa, como otras enfermedades crónico-degenerativas. Cuando esto sucede, empieza a haber daño a órgano blanco. Aunque aparentemente no haya signos y síntomas, ya empieza a haber daño a órgano blanco. Y si esto lo dejamos evolucionar, pues entonces tendemos a la cronicidad, donde ya hay presentes productos terminales de glucación avanzada o glucosilación avanzada, que es lo que empieza a afectar a los tejidos del cuerpo, de todos los órganos y de los sistemas. De tal manera que entonces ya no estamos hablando de una hiperglicemia, sino que ya es una franca glucotoxicidad, un término que nos está indicando que empieza a haber complicaciones. Y esas complicaciones nosotros podemos, bueno, en un momento dado se pueden subdividir en complicaciones agudas, como la acidosis metabólica, el estado hiperosmolar. Obviamente es un manejo intrahospitalario, pero también macrovasculares, como arteriosclerosis, infarto agudo del miocardio, accidente vascular cerebral, las alteraciones circulatorias, ¿no? Como gangrena de miembros pélvicos, y las microvasculares como retinopatías, nefropatías y neuropatías. Aquí en esta situación nosotros podemos encontrarnos con pacientes en diferentes estadios desde este punto de vista si tomamos como base este esquema. O sea, podemos encontrarnos pacientes que tienen factores de riesgo que debemos trabajarlos, ¿no? O sea, si nosotros identificamos en una historia clínica bien hechicita y detallada, obviamente lo tenemos que abordar. Si hay pacientes que en un momento dado presentan hiperglicemia, que
Por ejemplo, me ha pasado que me dicen, doctor, me hice un check-up en mi trabajo, ¿y qué cree? Que tengo la glucosa en 180, pero no tengo molestias, no tengo síntomas, ¿ok? Está en un periodo probablemente subclínico, porque a veces suele suceder que los pacientes tienen signos y síntomas leves, se acostumbran a ellos y piensan que es normal, ¿no? Entonces nosotros tenemos que estar muy atentos desde ese punto de vista. De tal manera que nosotros podemos abordar a los pacientes en cualquiera de esos estadios. Pacientes que ya pasaron por un proceso de una complicación aguda, y que entonces llegan con nosotros a la consulta y bueno, tendremos que atender todas estas situaciones que se están presentando en ellos. Entonces, en este esquema estoy tratando de plasmar algunos puntos más, valga la redundancia, puntuales para poderlos abordar. Bien, cabe mencionar que esta enfermedad o en esta situación siempre existe un punto que es una inflamación de bajo grado. O sea, estábamos hablando de un terreno inflamatorio o proinflamatorio que también debemos atender nosotros en estos tipos de pacientes que están padeciendo esta situación clínica. En cuanto al diagnóstico, como mencioné hace unos momentos, es la realización de una historia clínica adecuada. O sea, la toma del caso de una forma adecuada como lo hacemos normalmente nosotros en nuestra consulta, ver los antecedentes heredofamiliares, ver todos esos factores que puedan estar afectando a nuestro paciente y entonces hacer una toma del caso adecuada, una historia biopatográfica adecuada, ¿sí? Que esto lo podemos vincular en los rubros de la historia clínica. Normalmente, bueno, si tenemos un paciente con situación clínica en el cual sus signos y síntomas sean evidentes y nos haga sospechar de diabetes mellitus, entonces yo tendría que hacer un tamizaje. Es decir, realizar estudios de laboratorio para saber cómo están esos niveles de glucosa, ya que el diagnóstico definitivo se hace por estudios de laboratorio, como lo vamos a ver un poquito más adelante. Y cuando no existen aparentemente estos signos o síntomas, como lo he mencionado, entonces, obviamente al hacer la historia clínica adecuada, me doy cuenta que puede haber factores de riesgo y entonces esto me permite realizar un tamizaje de manera intencionada para buscar si hay alguna alteración en ese aspecto. De tal manera que en cuanto a signos y síntomas, como estamos viendo ahorita en esta diapositiva, en esta imagen, pues son variados. E incluso son, en una situación, son vagos o muy leves y pueden confundirse con algunas otras alteraciones o padecimientos. De tal manera que aquí, por ejemplo, en pacientes que tienen infecciones frecuentes, podemos sospecharlo, heridas con curación lenta, visión borrosa, falta de interés y concentración, aumento de apetito, ¿sí? Esa polifagia, porque se menciona clásicamente, sensación de hormigueo y manos en los pies, que otros padecimientos lo llegan a tener, pero que puede hablarnos mejor ya de una neuropatía, sed excesiva, esa polidipsia, falta de energía, están debilitados sus pacientes, pérdida de peso, aquí hay que poner mucha atención, ojo con esto, es una pérdida de peso, pero a expensas de masa muscular, porque se ve muy afectado. Sí, a lo mejor si es una pérdida de peso por disminución de grasa corporal, no, hombre, pues está bien. Pero no, aquí es una disminución de peso por una alteración, una afectación en el tejido muscular. Entonces, es a expensas de masa muscular esta pérdida de peso. La poliuria, la necesidad de orinar con frecuencia. Y fíjense bien también situaciones digestivas como vómitos, dolor de estómago, incluso diarreas frecuentes, también se pueden presentar. Entonces, nosotros tendríamos que precisamente armar todo este rompecabezas con nuestros pacientes para poder sospecharlo. Bueno, incluso el hecho de ser nosotros ya mexicanos como tal, estamos obligados que en la consulta nuestros pacientes ponemos con nuestro glucómetro en el consultorio una glucosa para ver cómo estamos, ¿sí? Una glucosa casual para saber cómo andamos y realizar ese tamizaje. También otros síntomas o signos que podemos percibir en nuestros pacientes como el depósito de grasa abdominal, ¿de acuerdo? O ese depósito en la caja torácica, en el cuello, en la cara, también nos pudiera orientar. Sospechar también en mujeres que tengan procesos de vulvovaginitis crónica más frecuentemente por cándida, o sea, por un hongo, ¿no? Que tiene relación con alteraciones del sistema inmunológico. Acantosis hídricas, ¿no? Esa hiperpigmentación de la piel, que bueno, les voy a mostrar ahorita en esta diapositiva, que a veces es lo que llegan nuestros pacientes y lo llegamos a ver en ellos, que dicen, es que como que tengo mugre en el cuello, me tallo, pero no se me quita. Bueno, nosotros al ver esto podemos ver que hay una hiperpigmentación, con una hiperkeratosis, y entonces se puede encontrar, por ejemplo, en cuello, en axilas, incluso en abdomen, en pliegues también.
y que eso nos pudiera estar indicando este signo, una alteración o mejor dicho, una resistencia a la insulina, ¿sí? Ya que cuando hay resistencia a la insulina, se estimula a un receptor del factor de crecimiento de este tipo de insulina 1, y esto genera la proliferación de queratinocitos a nivel de la piel y fibroblastos. Entonces nos da la hiperkeratosis y la hiperpigmentación, una mancha más oscura que es visible en nuestros pacientes. Entonces también eso, a veces nos llegan así, tendremos que sospecharlo y descartarlo, ¿sí? O sea, siempre hay que dar un pasito adelante cuando veamos estas situaciones. Perfecto. Ahora bien, como les comentaba, los criterios de diagnóstico para diabetes o nosotros sustentar nuestras sospechas clínicas, tendríamos que hacerlo por laboratorio. ¿Qué nos dice la norma oficial mexicana? E incluso que coincide mucho con la Asociación Americana de Diabetes, la ADA, es esto. Una glucosa en ayuno igual o mayor a 126 miligramos por decilitro nos orienta al diagnóstico entonces de diabetes mellitus desde este punto de vista del laboratorio y confirmaría el diagnóstico o nuestras sospechas. Una carga de glucosa disuelta en agua de 75 miligramos, se realiza la glicemia 2 horas después de esta carga, y si es igual o mayor a 200 miligramos por decilitro, también entonces es un criterio para diabetes mellitus. La hemoglobina glucosilada, igual o mayor a 6.5, también, ¿de acuerdo? Y si nosotros en un momento dado mandamos a hacer un estudio de laboratorio que se llama casual, o sea, en cualquier hora del día, y sale igual o mayor a 200 miligramos por decilitro, también entonces sospechamos, o aquí estaremos ya desde este punto de vista diagnosticando una diabetes mellitus. Pero fíjense bien, también hay una entidad clínica que se llama, o ahora lo conocemos como prediabetes, ¿sí? Ya se maneja ese término actualmente de acuerdo a la norma oficial mexicana y de acuerdo a la ADA. Antes se conocía como intolerancia a la glucosa, pero son los pacientes que presentan en sus estudios de laboratorio un rango de 100 a 125 miligramos por decilitro. O sea, no cubren los criterios por laboratorio de diabetes mellitus, pero sus rangos de glucosa ya están alterados. Entonces, nosotros si vemos a nuestro paciente en estos datos o con una carga de glucosa de 75 gramos disuelto en agua y a las 2 horas el resultado es entre 140 y 199 o su hemoglobina glucosilada entre 5.7 y 6.4, bueno, nosotros tenemos que abordar a este paciente como si fuera un tratamiento para diabetes mellitus. O sea, no podemos subestimar y decir, ok, no pasa nada, ahí la llevas, crece tanto. No, porque esto ya nos está generando daño a órgano blanco sin que necesariamente exista entonces signos o síntomas, ¿no? Como lo vimos en las imágenes anteriores. Ese periodo subclínico donde ya hay hiperglicemia y entonces ya puede haber daño y tenemos que abordar a nuestro paciente ya con medidas como si estuviéramos tratando ya una diabetes mellitus, aunque esté diagnosticado desde el punto de vista como una prediabetes. Bien. ¿Qué pasa con el tratamiento? O sea, aquí ya también se van ahí pues complicando un poquito las situaciones, ya que el tratamiento, como sabemos, es integral. Normalmente nosotros en la consulta con nuestros pacientes pues, lo abordamos desde ese punto de vista integral. La norma oficial mexicana nos dice que un paciente con diabetes mellitus tiene que tener un soporte, un tratamiento nutricional, un ejercicio, es decir, una programación que tenga que ver con esa finalidad del ejercicio. Tratamiento farmacológico, bueno, eso también nosotros lo podemos abordar, ¿de acuerdo? Es homeopático sin problema. Y también un abordaje psicológico, que nosotros normalmente, desde este punto de vista, en cierta proporción, lo atendemos porque requerimos también saber precisamente de ese estado o de la esfera mental de nuestro paciente, los síntomas mentales para poder prescribir un medicamento. Digamos que en el farmacológico y psicológico, bueno, pues ahora estamos trabajando de cierta manera, pero a veces podemos quedarnos un poco cortos con lo del ejercicio y la nutrición. Bueno, pues eso sería como también una oportunidad para nosotros, un área de oportunidad para poder a lo mejor en un momento dado realizar un taller, un diplomado en nutrición para el manejo de los pacientes, igual con respecto al ejercicio, pero muchas veces pues no lo tenemos. Y en nuestro paciente también se empieza a complicar porque económicamente hablando no es muy sustentable en un momento dado que haya tantos especialistas, ¿no? Entonces, por lo general, o por lo menos en mi experiencia en la consulta, hay muy pocos pacientes que pueden llevar a cabo esto. Entonces nosotros tenemos que trabajar desde ese punto de vista también para darle
un sustento a nuestro paciente y que a lo mejor con indicaciones, aunque sean muy generales, pero precisas, para poder tener un efecto en el tratamiento de manera adecuada. ¿De acuerdo? Entonces, es lo que nos está recomendando nuestra norma oficial mexicana, pero sabemos que en la práctica pues se empiezan a complicar las situaciones en este aspecto. ¿Qué podemos hacer nosotros al respecto? Bueno, pues sabemos que tenemos el plato del bien comer, ¿de acuerdo? Que ahí está, lo analizamos, pero a veces no se lleva a cabo de manera adecuada. Y les voy a mostrar también una tabla que viene en la norma oficial mexicana del cálculo o del valor calórico total, ¿no? Que debe tener nuestro paciente de acuerdo a los macronutrientes. Bueno, esto compete mucho al nutriólogo. Nosotros podemos hacerlo sí, pero tendremos que capacitarnos para poderlo hacer. Sin embargo, si no lo tengo, ¿qué puedo hacer yo para poder tener un efecto en el tratamiento de mi paciente? Bueno, basándonos en que nosotros mexicanos sabemos que somos de los primeros consumidores en el mundo de alimentos que no son nutritivos y que son procesados, tendremos que influir ahí. Es en la imagen que voy a poner en estos momentos. Todos los alimentos procesados, industrializados, tendríamos que evitarlos. A lo mejor en la imagen ahí no está el refresco, no están los jugos enlatados, que eso definitivamente nosotros tendremos que irlos eliminando. Si vamos nosotros con nuestros pacientes influyendo desde ese punto de vista, estamos dando un gran paso. El que vayan dejando el refresco, el azúcar simple, ¿no? El azúcar de mesa, de dejar de endulzar el café, el té, de estar poniéndole crema de café, de estar consumiendo esos productos con grasas trans, ¿no? Que son productos chatarra, industrializados, procesados, vamos a dar un buen avance. Y esto es gradualmente, poco a poquito. Eso es como dice la canción. Es más fuerte la costumbre que el amor. Para quitar un hábito, quitar una costumbre, híjole, nos cuesta un trabajo y esa es la parte de la educación a nuestro paciente. Bueno, yo le recomiendo que en este caso, digamos que estamos no en una carrera, si lo asemejamos con estos deportes, una carrera de 100 metros, ¿no? Ese es un maratón con nuestros pacientes. Entonces tenemos que irnos con calma, tranquilos, trabajando constantemente con ellos para ir disminuyendo este hábito de manera gradual. Hay pacientes que lo hacen más rápido, otros más lentos, pero tendremos que irnos ahí. Si nosotros influimos desde aquí, vamos a tener buenos resultados, porque esto se considera un obstáculo para la curación, lo que nos comenta Hahnemann en el órgano. Nosotros debemos trabajar con la disminución de los obstáculos para la curación. Si yo a mi paciente le doy un tratamiento farmacológico, homeopático, todo esto, y está bien indicado, va a tener resultados adecuados, no hay problema. Pero si no influyo yo en este obstáculo para la curación, va a recaer, porque el factor sigue presente, va a tener altibajos, ¿sí? Entonces, en ese aspecto, mi paciente va a estar con variaciones que son importantes y que puede afectar a mi paciente, ¿de acuerdo? Entonces, es un tratamiento integral y yo tengo que trabajar desde aquí para quitar esos obstáculos para la curación, como nos comenta Hahnemann. Lo mismo es con el ejercicio. O sea, que les pongo una imagen donde el ejercicio, nos dice la norma oficial mexicana, qué es lo que debemos hacer con respecto al ejercicio. Y como ustedes ven, es todo un proceso. Un calentamiento, ejercicio de resistencia, que se refiere a ejercicio aeróbico, ejercicio de fuerza, y terminar con ejercicios de relajación o estiramiento. ¿Se puede hacer? Claro que lo podemos hacer. Pero estamos también nosotros, como médicos, capacitarnos de alguna manera para dar un tratamiento también desde este punto de vista a nuestros pacientes, ¿de acuerdo? Entonces, ¿por qué hay que indicar ejercicio? Aquí se lo voy a poner en la siguiente diapositiva. Porque el ejercicio permite la traslapación de GLUT4 sin necesidad de insulina. El GLUT4 es una molécula que está en las células que requieren de insulina, está en el plasma, y normalmente se trasloca, viaja hacia la membrana para que esta célula se haga permeable a la glucosa que está circulando en sangre. Y entonces la glucosa entra a mi célula y se lleva a cabo toda esta glucólisis aeróbica y anaeróbica para la obtención de energía. Esto lo logramos con el ejercicio sin necesidad de la insulina. Pero yo tengo que estar trabajando con mi paciente este punto también. Va a depender mucho de las necesidades de mi paciente, de las condiciones de mi paciente. Por lo general, lo que yo puedo indicar es caminata. Y la característica es que es una caminata de 30 minutos al día, todos los días, sin hacer pausas, en un paso donde mi paciente se sienta bien, ¿sí? Donde no exista esa fatiga excesiva o la disnea. Normalmente, si está caminando y puede hablar mi paciente, vamos bien desde ese punto de vista.
y que se mantenga en ese paso continuo durante 30 minutos sin hacer pausa, que será lo ideal. Dependiendo de las condiciones del paciente, ya lo puedo ir modificando. A lo mejor no puede 30 minutos, puede 10, pero ahí nos vamos. Después 15, después 20 gradualmente. Si es alguien que puede realizar un ejercicio de mayor intensidad, perfecto, sin ningún problema. Como pueden ustedes ver, la caminata permite el ingreso de 100 gramos de glucosa por hora al músculo, ¿sí? Y un ejercicio intenso hasta 200 gramos de glucosa al músculo. Y entonces, recuerden, en los problemas de diabetes mellitus la masa muscular se ve afectada. Por eso es que yo tengo que trabajar también con el ejercicio con mi paciente. No puede estar mi paciente totalmente sedentario. Tengo que irlo trabajando. ¿Bien? Entonces, eso también es un obstáculo para la curación si no lo abordo o si lo subestimo. Tengo que trabajarlo también. Ahora, en esta diapositiva, pues bueno, me gustó mucho porque este es de un libro, de una biografía de Papá de diagnóstico clínico, donde ustedes pueden ver que no solamente debemos disminuirlos ya en la situación de tratamiento, no solamente disminuir los niveles de glucosa en mi paciente, eso está muy bien, pero tengo que ir más allá. Tengo que trabajar con ese estado inflamatorio o proinflamatorio que se está dando o que se viene gestando desde hace tiempo. Si tiene alguna complicación o se acompaña de alguna otra alteración como dislipidemias, hipertensión, la obesidad, que normalmente van a veces de la mano ya con pacientes que padecen diabetes, tengo que trabajarlos, no los puedo dejar por alto. Lo voy a expresar de esta manera: no me puedo conformar solamente con bajarle la glucosa a mi paciente. Tengo que trabajar todo esto que están ustedes viendo en la pantalla en esta diapositiva. Y aquí es donde se complica. Digo, bueno, ¿ahora cómo lo voy a hacer? Bueno, pues sí, el ejercicio, la alimentación. Y la homeopatía es muy bondadosa. Entonces, tenemos medicamentos que pueden ayudarnos para todo esto. Y los conocemos con el nombre de policrestos, ¿sí? Hay algunos otros medicamentos que son más organotrópicos, pero que también nos pueden ayudar, y que precisamente es lo que yo tengo que tener en mente para poder tratar a mi paciente desde este punto de vista integral, ¿no? Obviamente también aquí no se menciona, pero el aspecto emocional es muy importante en nuestros pacientes, y nosotros lo podemos abordar también con los tratamientos homeopáticos, con los medicamentos. De tal manera que, bueno, cuando yo estoy pensando en esto, con respecto al medicamento homeopático, tengo que ver que coincida con los signos y síntomas, o sea, utilizando el principio de similitud, con los signos y síntomas que mencioné en el inicio de la plática, ¿no? ¿Tenemos medicamentos que cumplen con este punto? Claro, tenemos bastantes, ¿no? Pero también tengo que pensar que mi medicamento, si yo me encuentro un paciente en periodo subclínico, también tengo un efecto. ¿Sí? Tenemos medicamentos, sí, que tienen que ver con el manejo de la hiperglicemia. Sí, ahorita lo vamos a ver. Y sobre todo también con las complicaciones. Si yo detecto una complicación, pues la tengo que trabajar. Entonces, digamos que de manera muy puntual mis tratamientos o medicamentos homeopáticos o el que yo elija, tendría que cumplir con todas esas condiciones. Y entonces, bueno, yo elegir el que más sea adecuado para mi paciente y darle ese seguimiento. Aquí es importantísimo el seguimiento, como les comento. No dejarlo tomar su medicamento. Bueno, pues ahí nos vemos, no. Hay que darle seguimiento a nuestro paciente para precisamente evaluar lo que yo estoy haciendo con él con respecto al tratamiento integral. De tal forma, entonces, que la imagen que están viendo ahorita aquí, se mencionan algunos medicamentos homeopáticos. Me acuerdo que puse a manera de una tabla para hacerlo un poco más didáctico, y que precisamente de manera práctica, general pero práctica, puntual, yo pueda elegir en un momento, o esto me sirva para elegir qué medicamento pudiera yo utilizar en mi paciente y poderlo diferenciar de otros para elegir el más adecuado. Porque, como ven ustedes aquí, por ejemplo, en el rubro de signos y síntomas, no solamente orgánicos, sino también los mentales. En el caso del primer medicamento, que es Arsenicum album, tiene 3 cruces. Es decir, que sí tiene o cubre bastante los signos y síntomas, tanto orgánicos como mentales, de un paciente con diabetes mellitus. ¿Sí? Desde ese punto de vista, entonces lo puedo ocupar, sí. Lo puedo ocupar en un paciente o en el estado clínico de hiperglicemia, también, eso ahorita lo vamos a abordar un poquito más adelante, y también lo puedo utilizar en las complicaciones, como nefropatías, neuropatías, retinopatías y la gangrena. Esto basado precisamente en la patogenesia de este medicamento, que está asentado en las materias médicas.
¿sí? O sea, los signos y síntomas que me dan las materias médicas, clínicamente me están refiriendo o me están describiendo una nefropatía característica de arsénico en agua, ¿sí? O sea, con sus signos y síntomas característicos propios. La neuropatía, ¿no? Esa sensación de ardor, como si fueran brasas, ¿no? Que es la materia médica, ¿sí? Que pues obviamente es una neuropatía. La gangrena, sabemos que arsénico magún, desde el punto de vista de sus principios activos y la naturaleza del medicamento, es un medicamento muy agresivo. Y entonces puede generar ahí alteraciones como gangrena, por ejemplo, alteraciones cardiovasculares incluso, o complicaciones como pie diabético, ¿no? Entonces, bueno, ahí lo podemos utilizar. Y en cuanto al biotipo corporal, normalmente la materia médica nos menciona que podemos ocuparlo en pacientes ectomórficos, o sea, delgados, donde la masa muscular se ve afectada, está disminuida, son ectomórficos, delgados. En el caso de Brionia alba, también como pueden ver, tiene 3 cruces en signos y síntomas que tengan vínculo con diabetes mellitus. La podemos utilizar en hiperglicemia, por supuesto que la podemos también utilizar ahí, ahorita lo abordamos. En complicaciones como nefropatía, la neuropatía también, esa hipersensibilidad que manifiesta a nivel de la piel Brionia alba, que es una hiperestesia, que nos habla también ya de una neuropatía. Tiene efectos sobre el hígado. Recuerden que también el hígado graso es una entidad clínica que puede ser muy común en los pacientes que padecen diabetes mellitus. Esas alteraciones osteoarticulares características de Brionia alba que nos menciona la materia médica, que si lo vinculamos con esta complicación de pacientes con diabetes mellitus como es el pie diabético, dentro del pie diabético hay una entidad que se llama pie de Charcot, donde empieza a haber alteraciones osteomusculares, deformidades, y esto provoca lesiones en la piel, y si lo dejamos así, pues nos puede generar ulceraciones. Entonces también ahí nos puede ayudar mucho Brionia alba. Y lo que nos dice en general con el biotipo corporal es que se puede ocupar en pacientes mesomórficos, ¿sí? O sea, de complexión media, que incluso a lo mejor ahí no está tan alterado o alterada la masa muscular, pero sí la osteoarticular, sus articulaciones. Entonces es también importante tomarlo en cuenta, que según las materias médicas podemos ocuparlo en pacientes mesomórficos, porque recordemos que la diabetes mellitus, esta entidad clínica, en la expresión de nuestros pacientes podemos encontrar pacientes con diabetes mellitus que sean delgados, diabetes mellitus en pacientes que son de una complexión media y diabetes mellitus en pacientes que son endomórficos, ¿no? Entonces, esto también nos va orientando. Por ejemplo, en el caso de calcárea carbónica y sulfur, que son medicamentos que en sus principios activos también se consideran como micronutrimentos, bueno, también son muy importantes. Recuerden que la deficiencia de nutrientes en el organismo genera alteraciones, entonces también desde ese punto de vista lo podemos abordar. Y los dos, por supuesto que tienen 3 cruces en signos y síntomas que coinciden con con esta entidad clínica de sus pacientes. Se pueden utilizar los dos en hiperglicemia también. Y dentro de las complicaciones que vemos, por ejemplo, en calcárea carbónica, pues son las neuropatías, o sea, esa frialdad que se manifiesta en los pacientes, en las extremidades, en las partes distales, tiene que ver con alteraciones de las terminaciones nerviosas sensitivas. Esas alteraciones osteomusculares, aquí se ve afectada la masa muscular. Por ejemplo, ustedes pueden ver que en el biotipo corporal tenemos una representación de una figura endomórfica, o sea, se puede utilizar en pacientes endomórficos, es decir, robustos, pero que es a expensas del aumento de grasa corporal con disminución de la masa muscular, o sea, tiene un poco músculo. Está alterado ahí todo lo que tiene que ver con ese tejido. Pero también se puede ocupar en pacientes ectomórficos, o sea, delgados, tendríamos esas dos variaciones, pero está afectado también el sistema o este tejido muscular. Por eso es que también presentan cansancio, debilidad, está afectado el sistema inmunológico, por eso es que son muy propensos a infecciones ese tipo de pacientes. Y bueno, no se diga el sulfur, que sus manifestaciones, como es la materia médica, es un antisórico que tiene muchas manifestaciones en la piel. Ya vimos que diabetes mellitus tiene manifestaciones en la piel. Aquí también hay neuropatías, hay nefropatías, también son muy frecuentes las infecciones y en el biotipo las materias médicas nos dicen que se puede ocupar en un biotipo corporal mixto, es decir,
se puede ocupar en pacientes endomórficos, mesomórficos y ectomórficos. Por lo general se refieren más a ectomórficos, pero sí nos mencionan, no sean delgados, pacientes delgados, pero también nos menciona que se puede ocupar en mesomórficos, complexión media, y endomórficos, ¿no? Con una complexión robusta, pero también la característica es que hay una disminución de la masa muscular. Entonces, esto, obviamente, las características propias del medicamento, su individualidad, las tenemos que tomar en cuenta para su prescripción. Pero, bueno, esto será como una guía también que nos puede dar una idea de qué medicamento de entrada yo podría utilizar, ¿no? Desde la inspección somática general, al ver a mi paciente, ¿sí? Lo estoy yo observando, estoy checando su constitución, su biotipo, y eso también me da información para la prescripción de mis medicamentos. Los últimos dos que anoté es Syzygium y Viburnum trichum, pues bueno, se pueden considerar más organotrópicos porque en la materia médica la información es escasa. No es tan abundante, por ejemplo, en signos o síntomas en comparación a los anteriores que mencioné. Por eso es que tienen una cruz en signos y síntomas, tanto orgánicos como mentales, pero hacen mucha énfasis en la hiperglicemia, sobre todo en orina, o sea, glucosuria, presencia de azúcar en orina. Ahí si no lo mencionan, son muy puntuales, los podríamos ocupar, claro que podemos ocupar también desde este punto de vista, y podríamos considerar que son más organotrópicos porque no hay mucha información en la patogenesia de esos dos medicamentos, pero que eso comúnmente se ocupan. Y podemos considerar que pueden generarnos nefropatías, por eso es que hay presencia también de glucosa en la orina y lo podemos ocupar en un momento dado cuando nosotros creamos pertinente. ¿De acuerdo? Bien. Ahora, voy a mostrarles a continuación estas imágenes que tienen que ver con los medicamentos, pero basados en los principios activos de ellos. Y aquí vamos a mencionar, o les voy a mencionar los principios en homeopatía, lo vamos a vincular con eso. Lo que ustedes están viendo ahorita en esta situación es una célula beta del páncreas. Esa imagen ustedes la pueden encontrar incluso en Harrison. Es donde se representa una célula beta del páncreas. Y aquí tenemos arsénico malvo. El principio de arsénico malvo es el trióxido de arsénico. Y si nosotros lo abordamos desde el punto de vista toxicológico o farmacológico, daría de cierta manera un sustento a los signos y síntomas que se manifiestan en la materia médica desde este punto de vista. ¿Qué es lo que sucede con arsénico malvum? Este trióxido de arsénico que ustedes ven aquí representado con esta fórmula, que estoy señalando con el cursor, si lo pueden ver, ojalá, va a actuar en el ATP mitocondrial de esta célula beta. Entonces, sabemos que el ATP se utiliza, es una moneda energética para llevar procesos metabólicos. Este ATP se utiliza para que por diferentes mecanismos metabólicos el calcio extracelular, que está fuera de la célula, entre a mi célula. ¿Sí? Esta membrana se haga permeable y el calcio entra. Una vez el calcio dentro de la célula, va a estimular la secreción de estos gránulos de insulina. O sea, va a salir la insulina al torrente sanguíneo para que vaya a los tejidos, se estimule, para que entre glucosa en esos tejidos. Bueno, el trióxido de arsénico bloquea a este ATP, desplaza el grupo fosfato, no hay energía, por consiguiente el calcio que está fuera de la célula no entra, ya no se hace intracelular. Al no entrar, ya no se libera entonces insulina. Esto puede provocar entonces hiperglicemia. Esto es lo que hace arsénico malvo desde ese punto de vista de la experimentación pura. Yo soy médico homeópata, nosotros conocemos de homeopatía, sabemos que hay un principio que es de dosis mínima. Si yo hago ese switcheo a dosis mínima, entonces lo que está provocando en grandes dosis va a ser lo contrario o lo va a curar en dosis mínima. Entonces, si hablamos de dosis mínima, teóricamente entonces estaría estimulando este proceso metabólico para que se libere insulina de la manera adecuada. ¿Qué hay con respecto a calcárea carbónica? Calcárea carbónica, sabemos que su componente es carbonato de calcio. Y el calcio, híjole, es un micronutriente, ¿sí? Es un electrolito extracelular, segundo mensajero, tiene muchas funciones el calcio, como lo acabo de mencionar en este momento. Resulta que en pacientes con diabetes mellitus, y sobre todo si tienen exceso de grasa corporal, que padecen de sobrepeso o obesidad, hay un secuestro del calcio iónico, de este calcio que estoy señalando, que acabamos de hablar. Sí puede haber calcio sérico, pero el calcio iónico no funciona.
es secuestrado por ácidos grasos que están circulando. Y entonces nosotros, al indicar a nuestro paciente calcárea carbónica, estaremos administrando calcio iónico y nos está ayudando a que entonces ese sustrato no tenga deficiencia y pueda tener un efecto sobre este mecanismo que les comento para la liberación de insulina. Y por otro lado, el carbonato sobre todo, tiene un efecto estimulante sobre las enzimas citocromoxidasa presentes en la mitocondria. ¿Para qué nos sirve este grupo enzimático? Para la producción de ATP. Y entonces estaremos estimulando a nuestro paciente esta producción energética y como nosotros sabemos en la materia médica, una característica de nuestros pacientes de calcárea carbónica es que padecen de disneas, ¿sí? De medianos y de pequeños esfuerzos. Se agotan fácilmente por una alteración en la producción de ATP. Aquí estaremos ayudando a que se lleve a cabo esta producción y entonces, obviamente, mejorar esta situación clínica con nuestros pacientes. En el caso de Syzygium, sus principios activos es el ácido gálico, el lágico y epicatequina. Bueno, lo que se sabe hasta ahora es que estos componentes, tienen un efecto positivo, estimulan a la glucosinasa. Eso que está señalando aquí ahorita dentro de esta célula. La glucosinasa es una enzima que fosforila, agrega un grupo fosfato a la glucosa que ya entró a la célula, en este caso aquí en la célula beta, pero también esta enzima está presente en el músculo, en el tejido graso y en el hígado, o sea, tejidos que dependen de insulina. Cuando entra la glucosa, desde este punto de vista, los componentes de Syzygium, desde el punto de vista terapéutico, estimulan el funcionamiento de la glucosinasa y entonces permite que la glucosa que entró a la célula lleve a cabo su ruta metabólica de glucólisis, en este caso aeróbica, para que entre a la mitocondria y se produzca ATP. Entonces también ahí al producir ATP se lleva todo este proceso de manera adecuada, como les comento, y entonces tendremos un efecto de normoglucemia. O sea, si existe una hiperglicemia, entonces ayudará a que se empiece a regular la glucosa de nuestros pacientes en sangre. En esta imagen también se está representando una célula insulino requiriente. Es decir, esta célula puede ser, por ejemplo, una célula muscular, una célula del tejido graso o una célula del hígado, o un hepatocito. Esto que estamos viendo aquí arriba es el receptor para la insulina. Y aquí está la insulina estimulando su receptor. Lo que va a suceder es que va a haber un proceso de fosforilación. Todo eso que ven aquí con P es fosforilación, o sea, se va a producir energía. ¿Para qué? Para que este GLUT4 que está aquí en la membrana, perdón, en el plasma, en nuestro citoplasma celular, viaje, se trasloque y genere que mi membrana se haga permeable para glucosa y entonces empieza a entrar glucosa a la célula y se lleva a cabo toda esta glucólisis que les comento. Bueno, resulta que arsénico malvin, desde el punto de vista toxicológico, este trióxido de arsénico bloquea al receptor PPAR gamma. Es un receptor nuclear que sirve para generar también energía por rutas metabólicas para que este GLUT4 se trasloque. Bueno, si trióxido de arsénico bloquea este mecanismo, entonces no se trasloca GLUT4 y se genera hiperglicemia. Si yo aplico el principio activo de dosis mínima, entonces generaría lo contrario, ¿sí? Estimularía este proceso para que entonces mi GLUT4 se trasloque sin ningún problema. En el caso de Brenialba, que tiene un compuesto o un principio activo que se llama cucurbitacina D, desde el punto de vista terapéutico, estimula una ruta metabólica del fosfatidilinositol, trifosfato, que es este que está aquí circulado, que sirve para generar energía. Entonces, estimula esta ruta y esta energía se ocupa para que se trasloque GLUT4 a la membrana celular y entre glucosa. Entonces, eso también ayudaría a un efecto regulador de la glucosa, ¿no? Evitar la hiperglicemia desde este punto de vista. Y bien, ahora aquí también otro efecto que tiene Brenialba es que tiene otro compuesto, que es la saponina, ahorita lo vamos a ver, y aquí se está representando un adipocito, ¿sí? Una célula del tejido graso. El adipocito en su citoplasma almacena triglicéridos. O sea, las grasas las almacena en forma de triglicéridos. Aquí lo estamos viendo, estoy señalando. Cuando hay un proceso de resistencia a la insulina, aquí está el receptor para la insulina, bueno, entonces no permite esta situación de resistencia a la insulina la entrada de glucosa a la célula, al adipocito.
Y entonces, cuando el adipocito detecta que no está entrando glucosa al citoplasma, echa a andar un mecanismo compensatorio que puede provocarnos alteraciones, y es a través de la lipasa sensible a hormona. Esta lipasa lo que va a generar es que va a liberar a los triglicéridos almacenados en forma de glicerol y de ácidos grasos libres. Pero eso se hace en exceso, constantemente, lo que va a generar en un momento dado entonces que nuestro hígado tenga problemas de esteatosis hepática, o sea, hígado graso. Lo que va a generar entonces Brioni Alba desde el punto de vista a través de la saponina es interferir en la acción de la lipasa sensible a hormona. Si bloquea la lipasa sensible a hormona, entonces los triglicéridos siguen almacenados, no se liberan, o si liberan es mínimo, y entonces ya no hay exceso de ácidos grasos libres o de glicerol, y entonces estaríamos dándole una hepatoprotección a nuestro paciente desde este punto de vista con Brioni Alba. Disminuir la esteatosis hepática, o por lo menos evitar que siga este camino, ¿no? Y bueno, aquí por ejemplo también tenemos azulfo. Sabemos que azulfo, su compuesto activo, su componente es el azufre iónico. Bien, el azufre es muy importante. Aquí se representa del lado izquierdo, esa es una célula beta del páncreas, y entonces se procesa, ahí se sintetiza la molécula de insulina. Entonces, para producir esta molécula de insulina y liberarla, requiere de puentes de disulfuro para que molecularmente sea funcional, como lo estoy señalando aquí. Esa es una molécula de insulina. Y aquí hay un puente de disulfuro. Si este puente de disulfuro está alterado por cualquier situación o no está enlazado bioquímicamente de manera adecuada, no funciona esta molécula. La insulina no funciona aunque se produzca, y entonces puede generar resistencia a la insulina por consecuencia. Bueno, el azufre iónico en su sulfuro puede ayudar a que esos enlaces se lleven de manera adecuada y nuestra molécula de insulina funcione. Asimismo, esta imagen que ustedes están viendo aquí es un receptor para insulina en una célula de insulina requiriente. Y si ustedes notan, aquí también en el receptor para la insulina hay puentes de disulfuro. Si por alguna circunstancia se alteran esos puentes de disulfuro, no funciona el receptor. Y entonces hay resistencia a la insulina. Nuestro azufre iónico puede generar una situación de equilibrio a este nivel para que funcione tanto la insulina como nuestro receptor, y entonces tengamos un efecto, en este caso, normoglucemiante también. Y bueno, en el caso de uranio nítrico, como les comentaba, pues es considerado como un organotrópico. El uranio nítrico contiene nitrato de uranio, es un metaloide, pero también es radioactivo. Entonces, cuando el uranio nítrico desde el punto de vista toxicológico entra al cuerpo, genera precisamente alteraciones, y más a nivel renal. En esta imagen se está representando una nefrona, y en el acercamiento vemos aquí el glomérulo, toda la parte vascular, ¿sí? Y la cápsula de Bowman, ¿sí? Allá en la parte tubular de nuestra nefrona. Ahí se lleva a cabo la filtración, ¿sí? La sangre que pasa aquí a través de esos capilares es filtrada. Bueno, cuando el nitrato de uranio entra al organismo, genera o se forman complejos que se llaman uridil bicarbonato y uridil citrato. Esos dos compuestos generan daño endotelial. Se altera aquí el glomérulo, y entonces ese sistema de filtración se ve afectado y deja pasar moléculas de gran peso, de gran tamaño, de gran peso molecular, como la albúmina. Y entonces la albúmina se filtra, sí debe haber cierto grado de filtración, pero no tanto. Y entonces esta albúmina se filtra, se genera esta alteración en exceso, y entonces encontramos albuminuria, albúmina en la orina de nuestros pacientes. Pero también puede generar alteraciones en aumento de renina, y puede provocar aumento de la presión arterial, ¿no? Lo que se traduce a hipertensión arterial. Y por otro lado, estos complejos que les comento, puede afectar al epitelio del túbulo contorneado proximal, que está representado en este recuadro. Esta célula tiene bordes en cepillo, que estoy señalando aquí, que están de una manera representadas en este esquema, para la absorción de sustancias. Entonces, normalmente la glucosa se filtra, pero se reabsorbe, es decir, regresa de ese espacio tubular hacia la sangre. Es una reabsorción, y eso se lleva a cabo precisamente por estas células del túbulo contorneado proximal.
Resulta que estos complejos dañan a esta célula a través de la alteración de la producción de ATP de sus mitocondrias, y si no produce energía, muere bicélulas. Hay apoptosis, entonces hay una necrosis, hay un daño tisular a ese nivel, y también afecta a un cotransportador que se llama, o tiene las siglas de SGLT. Es un cotransportador que requiere de sodio, ¿sí? Para que se reabsorba sodio hacia la sangre, pero también de glucosa. O sea, se lleva glucosa y se lleva sodio, se lleva los dos. Requiere de sodio para que la glucosa se reabsorba a la circulación. Daña estos complejos que les comento, daña a este cotransportador. Al dañarlo, entonces la glucosa ya no se reabsorbe, entonces se excreta, se elimina, y hay presencia de azúcar en orina, o sea, lo que conocemos como glucosuria, y también albuminuria, lo que nos estaría dando como interpretación entonces un daño renal, ¿sí? A este nivel. Entonces también desde ese punto de vista toxicológico, podemos nosotros hacer, como les comento, este switcheo, este cambio de emplear este principio de experimentación pura a dosis mínima para poder generar entonces un equilibrio en todo este mecanismo que les estoy comentando con respecto a este tratamiento, a este medicamento. Ok, bien. Ahora, obviamente hay otros medicamentos que nos ayudan, pero de manera práctica y por tiempo, pues también le di la libertad de mencionar estos que acabo de hacer. Y una vez que ya yo veo a mi paciente, ya decidí qué tratamiento le voy a dar, ya individualicé, ya vi todo este proceso de historia clínica, tomar el caso, estoy influyendo en sus hábitos de alimentación, en el ejercicio, tengo que evaluarlo, ¿sí? O sea, yo tengo que evaluar cómo estoy trabajando con mi paciente, qué resultados tengo yo. O sea, ¿qué metas terapéuticas debo tomar en cuenta a través de laboratorio? Porque recuerden que el diagnóstico cognitivo es a través del laboratorio, y que nuestra norma oficial mexicana, yo así textual, tomé la libertad de recortarlo y pegarlo porque es lo que nos dice. Este apéndice normativo nos da datos de laboratorio para poder evaluar a nuestro paciente. Y nos dice que para tener un control metabólico, una meta terapéutica en nuestros pacientes, la glucosa en ayuno debe estar entre 70 y 130, o sea, puede estar en este rango. Si estoy arriba de esto, entonces el control no es tan bueno, ¿no? Pues si estoy por debajo, me estoy pasando. O sea, yo tengo que evitar a mi paciente lo que ustedes están viendo aquí, que anoté que es variabilidad glicémica. Yo tengo que mantenerlo en un equilibrio, de tal manera que también la glucosa postprandial de 2 horas debe estar por debajo de 140 y la hemoglobina glucosilada por debajo de 7 para poder yo decir está en control mi paciente. Si no, entonces tengo que hacer lo necesario para llegar a esto de manera gradual. No es así tan de inmediato, se recomienda que sea de manera gradual pero progresiva. Y como ustedes pueden ver, también hay otros datos como colesterol, triglicéridos, la microalbuminuria, la presión arterial, el índice de masa corporal. Entonces, no solamente es la glucosa como tal, tengo que ver que las demás rutas metabólicas que tienen que ver con los ácidos grasos, con esa filtración glomerular, con la presión arterial, estén equilibrados para poder tener una meta terapéutica. Entonces, como pueden ver, les comentaba, no solamente conformarme con disminuir la glucosa en mi paciente, no, tengo que cuidar todos los demás aspectos metabólicos que he comentado para lograr un equilibrio en él. Y lo puedo hacer con alimentación, ejercicio y nuestro medicamento homeopático que puede funcionar muy bien. Ahora, si nos va bien, a veces los pacientes nosotros solicitamos estudios y nos pueden llevar los estudios, híjole, cada mes, está perfecto. Pero hay veces que cada 2 meses, hasta 6 meses. Entonces, híjole, ¿qué hago? Yo tengo que saber con mi paciente en ese inter qué pasó. Por ejemplo, si es cada mes, bueno, ¿qué pasó desde que yo lo vi? ¿Sí? En todos esos 30 días, cómo evolucionó. Me voy a dar cuenta a lo mejor con estudios de laboratorio de los resultados, sí los puedo comparar, los iniciales con los los que se tomó al inicio y los que yo estoy revisando en el momento de la consulta. Pero yo no supe qué pasó en ese inter, en esos 30 días de tratamiento. Entonces aquí es donde echamos mano del automonitoreo. Tenemos que trabajar con nuestro paciente para que se haga o se tome datos de glucosa con su glucómetro, porque incluso hay equipos que nos dan
datos de cada 15 minutos las glicemias, pero pues obviamente esos son dispositivos muy caros que no cualquier paciente puede tener acceso a ellos, y por lo menos la prandial, ¿sí? Con diferentes tomas en la semana. Permítanme comentarles, a lo mejor es algo tedioso para el paciente, pero necesario, porque yo necesito evaluar mi tratamiento y necesito evaluar esta variabilidad glicémica. Yo tengo que ir monitoreando en transcurso del desarrollo del tratamiento de mi paciente que mi paciente no genere hiperglicemias y que tampoco genere hipoglicemias, porque hay pacientes que pueden estar generando excesivos aumentos de glucosa y de repente disminución de ellas. Entonces estamos trayéndolos en un sub y baja. Y esas sub y bajas, que valga la expresión, lo hago muy coloquial, nos genera más alteraciones metabólicas en lugar de ayudar a nuestro paciente. Pues yo tengo que evitar la variabilidad glicémica. Yo tengo que mantener a mi paciente de una manera constante en este rango entre 70 y 130 miligramos por decilitro con glucosas en ayuna y postprandial por debajo de 140. Mientras yo lo mantenga ahí el mayor tiempo posible durante un mes, por ejemplo, estoy evitando variabilidad glicémica y eso es un buen control. O sea, no debo conformar nada más con una glucosa en ayunas cada mes o con la hemoglobina glicosilada cada mes. Sí son importantes, pero yo tengo que monitorear al paciente desde ese punto de vista de variabilidad glicémica, ¿de acuerdo? Y entonces yo puedo, de esa manera, hacer las adecuaciones pertinentes con mi paciente para poder equilibrarlo si es que se presenta una variabilidad glicémica. Y entonces decir, mire, este día me hizo ejercicio y vea su glucosa. Este día comió tal alimento y se le subió la glucosa, bueno, tendríamos que evitarlo. Eso nos permite precisamente ser un poco más precisos con nuestro paciente. O evaluar el tratamiento farmacológico, ¿no? Ok, por ejemplo, estoy dando arsénico, ok, le voy a cambiar a lo mejor, retomo el caso de sulfur, le doy sulfur y evalúo. Yo tengo que estar pegadito con mi paciente. Por eso les comentaba en un principio, esto es un maratón. Debemos tener paciencia, con calma, ir trabajando con nuestro paciente gradualmente, llevarlo de la mano. Es una labor, pero debemos hacerlo así para poder llegar precisamente a un control metabólico y hacer, por decirlo así, honor al primer parágrafo del organón que nos dice Hahnemann, que la principal y más elevada misión del médico es la de restablecer la salud de los enfermos, que es lo que se llama curar, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, hasta aquí creo que sería lo que les tendría que comentar. Espero les haya sido ameno y de que haya sido muy puntual, y pues bueno, quedo al pendiente de sus comentarios. Muchas gracias. Oh, muchísimas gracias, doctor Héctor. Yo creo que en este momento pueden ir poniendo en el chat sus preguntas, por favor, para que bueno, por el momento creo que yo tengo la primera. Sí. Me gustaría saber, igual que si nos puede compartir, en dónde podemos investigar, dónde podemos obtener la información de el oficio patológico de cada medicamento. Híjole, la pregunta del millón. Miren, es muy importante. No existe hasta el momento una materia médica como tal que nos hable exactamente de esto. Existen algunas referencias bibliográficas que se les dan a la mano en algunas materias médicas que sí nos mencionan algunos principios activos de una manera general y cómo pudieran actuar en el organismo. Uno de ellos, por ejemplo, la materia médica de la TUD intentó hacerlo en su momento. Me refiero a que en el periodo de tiempo, en el momento que se editó, no había tantos avances como ahora, pero la TUD ya lo trata de hacer con algunos medicamentos. Una materia médica de Werich también. Pero la verdad es que esto que yo les estoy compartiendo es una integración de conocimientos. Es decir, yo me di a la tarea de buscar el principio activo del medicamento. Una vez que obtuve el principio activo del medicamento, me fui a textos de farmacología, de toxicología, de plantas medicinales,
para poder vincularlo con la patología y con lo que es los principios en homeopatía. O sea, esa es una integración de varias referencias para poder como armar este rompecabezas y plasmarlo en lo que les acabo yo de compartir. Tengo la información de artículos, tengo la información bibliográfica por separado, por, digamos así, de manera temática, y que entonces al leerlos y al armar ese rompecabezas, los integré para podérselos expresar de esta manera. Entonces, esa es la forma en que lo hice. Tengo la información, pero realmente nosotros tendríamos que hacerlo de la forma que lo estoy explicando. Tendríamos que buscarlo de esa manera porque no existe hasta el momento como tal una materia médica que nos aborde así totalmente el medicamento como tal, o materias médicas que por padecimientos o por aparatos y sistemas nos aborde la sintomatología de esta manera. Entonces sí está un poquito difícil conseguirlo, pero podemos compartir o poder compartir la bibliografía, que de hecho viene ahí en la presentación, lo puse abajo en pequeño de los artículos, porque sí hay algunos, por ejemplo, de Briones Alba, que sí están realizados en potencias de 30 centesimal y sexta, con alguna influencia sobre las glicemias o sobre la hiperglicemia. Entonces sí es cuestión de irle, híjole, echarse así un clavado y estar ahí las horas leyendo y armando. O sea, es un proceso de integración. Es maravilloso toda esta información que nos acabas de proporcionar, el hecho de conocer la fisiopatología del medicamento, cómo es que va a ayudar a contrarrestar todos estos desequilibrios. Entonces, por eso la gran pregunta, ¿dónde podemos encontrar esto? Pero es el rompecabezas. Tratar de fisio, de patología, toxicología y empezar a hacer labor de búsqueda. Exacto. Entonces, la verdad estuvo magnífica, no puedo decir otra palabra. Vamos a esperar los comentarios de toda nuestra audiencia, tanto aquí en Zoom como en YouTube Live. Adelante, Roberta. Ok, bueno, aquí nos dice Pablo Colmenares, dice muchas gracias, muy concreto y bien explicado. También nos dice Ángeles Sánchez, dice muchas gracias. Fátima Flores, felicidades por su exposición, muy interesante y bien explicada. Adela dice gracias por compartir sus conocimientos, felicidades. Elisa, muchas gracias, muy interesante saber cómo trabajan los medicamentos en las células. Se nota que le ha llevado mucho tiempo su estudio y gracias por compartir sus conocimientos. Igual, Carolina García, doctor, buenas noches. Aquí con lo orgánico nos están hablando de sextas a 30C, no sé si es pregunta la verdad. Okay. Después igual, o sea, perdón. No, sí, gracias, Roberto. Bueno, a lo mejor aquí también es que esa es otra situación, ¿no? También nosotros los que nos dedicamos a la homeopatía tendríamos que elegir la potencia adecuada dependiendo de nuestros criterios. Entonces, bueno, miren, yo lo que en mi experiencia, lo que comento incluso con los alumnos es que el primer paso que tenemos que dar es llegar al simílimo, ¿sí? O sea, esa similitud, esa individualidad, es elegir el medicamento simílimo. Haciendo eso, estamos un paso adelante. Posteriormente viene lo que conocemos como potencia, o sea, ¿cuál vamos a ocupar? Y eso va a depender del estado de nuestro paciente. Y tenemos que echar mano también de nuestra experiencia y sobre todo lo que nos dicen nuestros grandes maestros, ¿no? Por ejemplo, Hahnemann dice, entre más elevada utilicemos o entre más diluido esté un medicamento, mucho mejor, ¿sí? Si nos vamos por ejemplo, con Vanier, bueno, situaciones anatómicas, potencias bajas, sexta. Fisiológicas, 30 centesimal. Mentales, nos vamos más arriba, de 200 para arriba, ¿no? Elevadas o muy elevadas. Bueno, entonces va a depender de ese punto de vista. Pero resulta que, pues si vemos la situación de diabetes mellitus, pues bueno, de entrada, como mencionamos, sí hay alteraciones anatómicas, pero tienen un sustento fisiológico.
¿sí? O fisiopatológico. Entonces podríamos empezar a utilizar, desde mi punto de vista y mi experiencia, de 30 centesimal para arriba. Sí, es lo que yo he hecho. Si lo puedo ocupar más arriba, sí, no hay ningún problema, porque también si estamos abordando lo emocional, pues vamos a utilizar un poquito más elevado. Pero déjenme decirles que en una ocasión me sucedió que no tenía un medicamento a la 30 centesimal y lo ocupé a la sexta. Y mi paciente respondió bien. Entonces, ¿de qué depende? De mi paciente. Depende de la sensibilidad que tenga mi paciente. ¿Sí? Hay sextas que pueden tener efecto hasta en lo emocional, ¿sí? En mi experiencia. Entonces, va a depender también mucho de mi paciente. Si veo que a lo mejor con la sexta no es suficiente, no tengo problema, perfecto. Estoy con el simílimo, me voy un poquito más arriba. Le agrego, dejo sexta, me voy con 30, sin problema. Y voy viendo a mi paciente. Por eso la importancia de evaluar a nuestros pacientes que nos estén reportando no solamente los datos del laboratorio, sino también, o bueno, del automonitoreo, sino también sus signos, sus síntomas, cómo se siente con esto, cómo va con aquello, y eso me permite evaluar mi tratamiento y hacer las modificaciones pertinentes. No sé si me di a explicar con esto. Perfectamente. ¿Tienes preguntas, Antonio? Continúo con la lectura acá de chat. Pues aquí en YouTube solamente nos dan agradecimientos. Israel Galeana dice, gracias, excelente clase, acabo de aprender mucho. Isaura Bocanegra, gracias, muy buen tema que me ha dado muchas herramientas. Teresa Morales, excelente doctor, nos dice. Y Laura Sánchez, excelente ponencia, muy interesante el enfoque que se le dio y la información fue muy enriquecedora. Muchas gracias. Y aquí también dice Citlali Cruz, saludos colega, excelente ponencia. Darín Barragán dice, muy completo, interesante, me queda la tarea de estudiar y estudiar. Felicidades y gracias, doctor Eloy. Saludos, Marta Ayala. Igual dice, excelente todo lo que nos explicó, muchas gracias. Carolina García, sí contestó mi pregunta, gracias por su excelencia en la presentación, muchas gracias. Y aquí ya no hay nada. No, es que la verdad quedó muy, muy bien explicado, doctor Héctor. Muy claro, sí. Nos dio, ahora sí que cada parte del rompecabezas donde nosotros podemos enriquecer nuestra práctica y poder sustentar el efecto de la terapéutica homeopática dentro de la fisiopatología. Sí, la verdad es que es una situación que yo les llamo área de oportunidad que todos tenemos. La verdad es que a veces nosotros nos vamos por la inercia clínica en cuestión de lo que sabemos hasta ahora con homeopatía, la forma clásica en que nuestros grandes maestros nos han enseñado y nos han compartido sus experiencias. Pero la verdad es que no debemos dejar de lado los avances en medicina. Esos avances médicos que tenemos en la actualidad, podemos vincularlo y encajan perfectamente con nuestra terapéutica, con nuestra nueva terapéutica. Y entonces podemos enriquecerla, ¿no? Ese es también mi objetivo. Poner mi granito de arena para enriquecerlo y tener herramientas para poder trabajar con nuestros pacientes, porque al final de cuentas nuestro motivo de trabajo y por lo que estamos nosotros inmiscuidos en esto, pues son nuestros pacientes, haciendo referencia incluso al parágrafo número 1, ¿no? Del organón. Y sobre todo que no podemos dejar de ver que nuestros pacientes están multitratados. Entonces, por lo general nos llevan pacientes con ya multitratados, a lo mejor no tienen buena evolución o están en tratamiento con otros médicos, nos van a buscar y nosotros tenemos que hablar el mismo lenguaje que los médicos colegas que no son homeópatas. O sea, nosotros los que nos dedicamos a la homeopatía, también tenemos doble trabajo. Porque tenemos que, yo les comento también a los alumnos, nosotros tenemos que ser políglotas desde este punto de vista en el que mi paciente me dice cómo se siente y yo tengo que traducirlo a un lenguaje médico técnico. Y a los médicos que son nuestros colegas, que no son homeópatas, hay términos que nosotros entre homeópatas sabemos a qué nos referimos, pero ellos no.
Entonces, esto, que así como lo estoy platicando, si abordamos desde este punto de vista con los avances de la medicina a nuestros pacientes y compartimos pacientes con otros especialistas y hablamos en sus términos, yo traduzco los términos homeopáticos a los términos que manejan mis colegas de otras especialidades, nos vamos a entender. Y entonces también eso a nosotros nos funciona como áreas de oportunidad de enriquecimiento cultural, científico, como personas, como médicos, como humanista, porque recuerden que nosotros, los médicos homeópatas, los que nos dedicamos a la homeopatía, no debemos perder el punto de vista humanístico. La medicina es humanista. Entonces, eso también lo tenemos que tener presente. Entonces, nosotros los que nos dedicamos a la homeopatía tenemos un buen tiro. O sea, no está así. Tenemos un gran compromiso, por decirlo así. Perdón la expresión, un gran compromiso. Entonces, de acuerdo con lo que comenta Antonio, muchas gracias. Una última pregunta aquí dentro de YouTube. Nos dicen, ¿por qué no manejar las potencias LM? Sí, claro, se puede manejar. Aquí va a depender mucho de nuestra experiencia, basada en la evidencia que yo tenga con mi paciente. Por supuesto que debemos utilizar LM, podemos ocuparlas. Hahnemann, en la sexta edición del Organon, en eso se quedó. O sea, ya empezó, según ya en los últimos años de su vida, no se concretó muy bien, pero él ya mencionaba que entre más diluido y dinamizado, que la característica del medicamento homeopático, es mucho mejor para evitar las agravaciones homeopáticas. Un medicamento entre más elevado sea, nos decía, en cuanto a su dilución, por ejemplo aquí LM, la acción de este tipo de potencias es profunda, rápida y duradera. Y se evita la agravación homeopática, que nosotros sabemos que la agravación homeopática clínicamente es adecuada, es una evolución adecuada. Sin embargo, no es muy agradable para nuestro paciente en un momento dado por la situación de aumento de signos, de síntomas de su padecimiento. Y entonces, Hahnemann nos comenta que eso podíamos evitarlo con potencias mucho más elevadas. Entonces, claro que podemos utilizar LM siempre y cuando sea el simílimo, no perderlo de vista. Porque yo puedo utilizar LM sin problema, potencias muy elevadas, pero si no es el simílimo, entonces le voy a provocar a mi paciente una agravación medicamentosa. ¿De acuerdo? O sea, no le quito los síntomas que tiene, le agrego nuevos que son del medicamento, porque no estoy utilizando el simílimo. Entonces, eso sí, no hay que perderlo de vista y por supuesto que podemos utilizar LM sin ningún problema. Muchísimas gracias. Roberta, ¿alguna otra pregunta? No solamente hay agradecimientos, igual de muchas gracias por la ponencia y sobre todo por tener en cuenta todas las herramientas que podemos utilizar a nuestro favor siendo homeópatas, como los laboratoriales y las bases moleculares. Y María dice, gracias doctor, excelente exposición, y eso es todo aquí en el chat. Pues ahora sí que no nos queda más que agradecer la presencia el día de hoy en nuestro espacio de Hablemos de Homeopatía al doctor Héctor Eloy Cano. En verdad agradecerte muchísimo por la amplitud de querer entrar, aun cuando este proyecto es para todo público, pero la gran mayoría de nuestro auditorio son licenciados en homeopatía. El tener a un médico homeópata, y que nos dé ¿cómo pudiésemos decir? Estas bases, nos alienta para salir adelante, para crecer y para que al final podamos coadyuvar este proceso entre médicos homeópatas y licenciados en homeopatía. Sí, claro, muchas gracias, Antonio, por la invitación, muchas gracias a cada uno de ustedes. Gracias, Roberta, por también las intervenciones y estar aquí con Antonio coordinando todo esto. Muchas gracias. Y sí, o sea, mi intención es sumar y bueno, quiero compartir con ustedes que desde mi punto de vista estos paradigmas o creencias, pues hay que quitarlas. O sea,
La homeopatía es tan vasta que tiene diferentes, es un abanico de posibilidades, que en lugar de estarnos peleando, mejor vamos a sumar y salir adelante. Ese es o sea, yo estoy comprometido con eso, no tengo ningún problema y con todo gusto lo volvería a hacer, o sea, no hay problema. Muchísimas gracias por dejar abierta esta posibilidad. Roberta, Claro, ¿algo sí. que quieras mencionar antes de irnos? No, pues nada más agradecer y pues volverlo a invitar, ¿cómo no? Tenemos todavía alrededor de 40 conferencias más para el resto del año. Entonces, pues volvernos a coordinar con un tema que seguramente va a ser de interés para todos. De verdad, muchísimas gracias, doctor Héctor Cano. Claro que sí, Roberta, con todo gusto y yo quedo al pendiente. Muchas gracias por todo. Gracias. Bueno, pues agradecer a todo nuestro auditorio el día de hoy, tanto en YouTube como en Zoom. Muchísimas gracias a todos, Gracias. que tengan una excelente noche. Doctor Héctor, en verdad, cuídese mucho, Dios lo bendiga. Aplausos y Muchas bendiciones gracias. para usted. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Muchas Buenas gracias. Muchas gracias. Esto fue muchas Hablemos de gracias. Homeopatía.